El título del sermón de esta mañana es La Palabra. La Palabra. La palabra se la lleva el viento. Es un dicho que hay entre los hispanos. Ese dicho se utiliza cuando queremos decir en alguna manera que lo que se ha dicho no tiene base, no tiene peso. Y si lo han tratado de hacer para ofender a la persona que está recibiendo las palabras, pues se utiliza esto para dejarle saber que la meta que se había propuesto de ser ofendido o de ofender no llegó a su lugar. En nuestra sociedad hemos llegado a establecer que las promesas de un político casi siempre son promesas vacías. Excepto por el raro caso de algún político que cumple las promesas que hace, dudamos de todo lo que dice un político. El mismo caso de los abogados. Los abogados están supuestos a ser oficiales de la corte que defienden la ley, defienden a víctimas o defienden a un acusado. Pero en la sociedad en que vivimos tenemos un chiste sobre los abogados que dice: ¿cómo tú sabes cuando un abogado está mintiendo? Cuando está moviendo los labios. Esa es la contestación. Lamentablemente las promesas y las palabras han perdido valor en nuestra sociedad. Dudamos de todo y de todos. Nos preguntamos muchas veces cuál es la agenda detrás de lo que las personas nos dicen para ellos beneficiarse o tal vez para hacernos mal a nosotros. Dudamos hasta de los médicos, porque debido a demandas multimillonarias y pérdidas de reputación, ya los médicos tienen temor de ser interrogados por los pacientes, porque no quieren darle la verdadera conclusión de lo que está pasando. Los médicos hablan en términos generales y crípticos para que nadie los pueda acusar de alguna falta o de algo indebido. Los cristianos, y cuando digo cristianos, me refiero al grupo de personas que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y no como una vía más para llegar al cielo. Yo me refiero a los creyentes que cuando miran la cruz no ven un símbolo religioso, sino ven la razón del perdón de sus pecados. Para los cristianos, escuchar el término "la palabra de Dios dice" es el término que levanta nuestras orejas, porque hemos experimentado y vivido lo que realmente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no torna atrás vacía, es permanente, es fiel por los siglos de los siglos, no cambia. La narración de la creación, de acuerdo con el autor de Génesis, establece que la palabra de Dios fue expresada y el mundo vino a ser. La existencia y la realidad de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, olemos y sentimos, vino a ser una realidad en la existencia de la dimensión en la que nosotros vivimos, porque la palabra de Dios lo dijo así. Sin la palabra de Dios no estuviéramos aquí. Sin su palabra no hubiera promesas de vida, especialmente promesas de vida eterna. Sin sus promesas no hubiéramos experimentado el alivio y la seguridad de la redención a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y todo esto es por la palabra de Dios. Hebreos 1 al 2, de acuerdo a la versión Reina Valera de 1960, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Palabras sin clarificación están sujetas a interpretación. El problema de la interpretación es que está sujeta a quién la interpreta, qué interpretación se le da y cómo se aplica la interpretación. La mayoría de nosotros en un momento u otro hemos estado involucrados personalmente en discusiones sobre la interpretación de alguna realidad. ¿Qué partido político evalúa con precisión las necesidades nacionales? ¿Qué medio de comunicación presenta las noticias de manera justa y balanceada? ¿Qué tono es el color azul, gris y rojo si son verdaderamente ese color? Es un hecho que personas de todas las religiones también luchan con cuestiones de interpretación. ¿Qué significa este pasaje? ¿Cuáles son sus interpretaciones o sus implicaciones de lo que estamos leyendo? ¿Cómo tiene sentido esto que estoy leyendo y lo aplico para el mundo de hoy? ¿Y cómo puede haber tantas interpretaciones diferentes para un mismo pasaje? Los cristianos reclaman que la verdad absoluta se encuentra en las páginas de la Escritura, en el libro que nosotros llamamos la Santa Biblia. Eso es lo que creemos. Pero también la gran mayoría de los cristianos no están claros en el mundo de la interpretación para saber qué es lo que están leyendo en la Biblia. La verdad de Jesús y cómo puede trascender la cultura es una de las grandes preguntas de hoy en día, una de las grandes enigmas. La mayoría de los cristianos tienen pánico de compartir con sus propias palabras la redención recibida a través del sacrificio de Jesús. No saben cómo poner en palabras, decir, yo he sido perdonado, yo he sido redimido, todo mi pasado quedó atrás. Porque una vez que tú aceptas a Jesucristo como Salvador, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. La palabra de Dios lo dice y así yo lo creo. San Agustín de Hipona, quien es considerado uno de los héroes de la fe del cuarto siglo, él mismo tuvo muchos estragos, ¿verdad?, para interpretar palabras utilizadas en el libro de Génesis. Pero habían 3 palabras que le causaban problema en su espíritu a San Agustín de Hipona. En el principio. Esas 3 palabras. En el principio. Y esto es lo que él se preguntaba. ¿Significa en el principio de los tiempos? Porque fue la primera de todas las cosas que Dios hizo. ¿O es en el principio cuando se habla de la palabra de Dios y que el Hijo de Dios es la palabra de Dios? ¿Cuál principio? Personalmente yo me pregunto, ¿cómo afectó a Dios la creación? ¿Tuvo la creación de tiempo, masa y distancia influencia en cómo Él actuaba y cómo se relacionaba a su creación? Porque ahora había creado un mundo que es concreto y palpable. De la dimensión donde Dios viene, que es la dimensión espiritual, todo es distinto a nuestra dimensión. ¿Cómo se demostraría a los ojos que solo perciben lo físico? Nosotros no podemos imaginarnos un mundo sin que lo que nos rodea
esté ausente. A través del Antiguo Testamento leemos sobre las vidas de los héroes mencionados. Sabemos de sus dudas, de sus seguridades, de sus tristezas, de sus alegrías, de sus confianzas y en muchos casos la falta de fe. Pero a través de todo eso debemos ver más allá. Debemos ver que el Antiguo Testamento no es, lo voy a decir otra vez, el Antiguo Testamento no es el conjunto de historias de un personaje, de una familia, de un pueblo ni de una nación. El Antiguo Testamento es la narrativa de Dios a través de la vida de los humanos. ¿Cómo es que Dios se revela, actúa y tiene esta relación interpersonal con el ser humano? En el Nuevo Testamento vemos la palabra de Dios siendo manifestada en la persona de Jesús el Cristo. Siendo Jesús el mismo Dios redentor. La palabra de Dios, la Biblia, es el relato no solo de lo que Dios hizo en tiempos históricos, sino que incluye quién Él es y quién Él será. Quién Él será por generaciones después de nosotros. El Dios que nosotros servimos trasciende el tiempo. Él no está limitado por tiempo. Pero está de parte nuestra compartir eso con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Expresar con palabras nuestra experiencia personal y nuestra relación con Dios. No, los cristianos creemos que Jesús es el último acto de la palabra de Dios. Es la promesa dicha, es la revelación de Dios mismo, es el centro de la Biblia viviente y quien interpreta la naturaleza de Dios y la verdad de Dios para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Sin Jesús, sin la cruz, no pudiéramos tener una relación personal con Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada en forma humana. En Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. ¿Ve por qué la duda de Agustín de Hipona? En el principio. Pero algo interesante que yo encontré esta semana es que en el hebreo ortodoxo la palabra que se utiliza no es verbo. La palabra que se utiliza es Davar Hashem. Davar Hashem significa la palabra. De acuerdo con el significado, es la manifestación del nombre de Dios. Por lo tanto, si leyéramos este versículo o este pasaje bíblico en el hebreo ortodoxo, estuviéramos hablando de que Jesús, la palabra de Dios, ha estado desde el principio y todo se hizo por Él, con Él en mente, porque Él es la manifestación de la palabra del nombre de Dios. Eso es lo que realmente dice ahí. Juan extrajo estas palabras de una profecía que ya Dios había dicho casi 650, 700 años antes al profeta Isaías, hablando de la venida del Mesías. Esto fue lo que Dios le dio a Isaías que escribiera en el capítulo 55. Dice: así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Ya Dios venía diciendo cientos de años antes, mínimo 6 siglos antes, que su hijo iba a nacer y que su hijo iba a ser la palabra expresada y de que él vencería. Y así lo hizo. Porque Jesús prosperó. Tal vez usted dirá, oye, pero a lo último lo mataron. Sí, lo mataron. Pero resucitó. Resucitó. La Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre. Eso para mí es una victoria. Eso me deja saber a mí que mi Redentor vive. Jesús fue y es la Biblia viviente. Y su vida nos comunica la verdad de Dios. Por tanto, la verdad es más que hechos. Lo voy a decir otra vez. La verdad de quien Dios es y Jesús es más válido que los hechos. La verdad es una persona y se llama Jesús de Nazaret. La llegada de Jesús como la palabra viva no anula ni invalida la palabra que fuera dicha y escrita anteriormente. Toda la escritura apunta a la palabra viva, a Jesús. Desde el Antiguo Testamento y a través de todo el Nuevo Testamento, todo este conjunto de todo lo que se escribió apunta a la promesa de la venida de Jesús. También añade que nos enseña lo que es el plan de salvación de Dios para nosotros. Jesús cumple la palabra pronunciada y escrita. Toda la palabra escrita encuentra su significado y su cumplimiento en la vida y las enseñanzas de Jesús. Los cristianos estamos llamados a ser imitadores de Jesús, para que los que no conocen la palabra de Dios la puedan conocer a través de nosotros. La gran mayoría de las personas en este mundo jamás han abierto ni abrirán una Biblia. La gran mayoría. La palabra de Dios debe ser inmortalizada y vivida por cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios no necesita ser únicamente memorizada, sino debe ser revelada al mundo a través de nuestras acciones y de lo que hablamos. Jesucristo, al ser confrontado por los líderes religiosos de su tiempo, fue cuestionado en cuanto al advenimiento del reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios manifestado. Él lo dijo. Él dijo, cuando le dijeron, ¿y cuándo vendrá este reino de Dios? Él dice, ya está aquí. Él ya derrotó los poderes del mal y ha comenzado una nueva creación en este mundo. Una nueva creación en cada uno de nosotros. Yo sé que yo no soy el único, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí le damos trabajo a Dios. Gracias, Miguel. Eso era un amén congregacional. El Dios que envió su palabra a nosotros en la persona de su Hijo Jesús nos ha dado salvación, pero lo más grande es que todavía está salvando. Nuestras vidas son la interpretación y la manifestación de esa palabra. La palabra ha venido a ser y seguirá siendo el poder de Dios manifestado mientras Dios siga siendo Dios.